No, a las 7:13 minutos un helicóptero artillado comenzó a disparar ráfagas sobre el cerro y Michoacán volvió a arder. Ese fue el mensaje que se escuchó en una frecuencia cerrada de la Sedena minutos antes de que el caos comenzara. Santa Ana Amatlán, una comunidad enclavada en las montañas calientes de Buenavista, Tomatlán, se convirtió en el nuevo epicentro del infierno. Desde el aire todo parecía silencio, pero en tierra los árboles temblaban y bajo la maleza decenas de sicarios esperaban con fusiles en mano. El objetivo era, claro, ir por el Botox, nombre real. César Alejandro Sepúlveda Arellano, delincuente de rostro remodelado, sonrisa de cirugía y alma ennegrecida por la muerte, líder de los Blancos de Troya y responsable, según la Fiscalía, del incidente brutal contra un líder civil, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Lo golpearon hasta causarle daño grave, luego un solo disparo. La acción fue firmada por el narco, pero la orden salió de la boca del Botox. Hoy ese nombre estaba en la mira del Estado y el cielo fue la primera señal. Helicópteros artillados cruzaron los cerros en redes sociales. Habitantes aterrados grabaron como una ráfaga iluminaba las cañadas. La guerra había regresado a la tierra caliente y no era una guerra simbólica, no era un operativo rutinario, era una declaración directa. Aquí ya no mandan ustedes. La operación formaba parte del Plan Michoacán por la justicia y la paz, pero sobre todo del operativo Paricutín, un despliegue militar que según fuentes de inteligencia fue rediseñado en secreto por el propio Omar García Harfuch. Y sí, él ya sabía quién era el Botox, sabía lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. Porque el incidente contra Bernardo Bravo no fue el fin, fue el inicio de una nueva etapa de terror, una en la que el crimen ya no extorsiona en silencio, sino que dicta sentencia a plena luz del día. Esta madrugada Harf dio la orden. El Estado responde con toda su fuerza. Vamos por él con aire, tierra y estrategia. Lo que siguió fue una lluvia de fuego, ráfagas que desgarraron las ramas, balas que retumbaron entre las casas de adobe y un mensaje que se escuchó más fuerte que las explosiones. No vamos a ceder ni un metro más. Los niños fueron sacados de las escuelas. Los comerciantes cerraron sus cortinas con manos temblorosas y los habitantes volvieron a sentir ese miedo espeso que no se dice, pero que atraviesa la piel porque sabían que no era cualquier operativo, era una cacería. Una cacería contra el rostro más visible del terror en la región. Un individuo que se pasea con protección, con aliados, con la certeza de que la justicia siempre llega tarde, pero esta vez no llegó tarde. Llegó con motores rugiendo desde el cielo, con soldados bajando entre maleza y disparos y con una promesa. Esta vez no se nos escapa porque en esa montaña no solo se escondía una persona, se escondía una red, una estructura, un sistema de extorsión, incidentes graves y dominio. Y lo que encontraron allí es solo el inicio de lo que está por revelarse. El primer disparo no vino del helicóptero, vino del monte y fue directo al corazón del operativo. La montaña de Santa Amatlán no es una cualquiera, no tiene calles, tiene brechas, no tiene policías, tiene halcones, y lo que pasó esa mañana fue todo menos inesperado, porque esta comunidad olvidada en los mapas y recordada solo cuando sangra es el bastión más violento de los Blancos de Troya. Aquí no se entra sin permiso y si se entra a confrontar o sufrir consecuencias. Eran exactamente las 7 de la mañana con algunos segundos cuando el primer convoy militar pisó el suelo irregular de la zona. No hubo aplausos, solo miradas que se escondían detrás de puertas mal cerradas. Gente que aprendió a no mirar para no desaparecer. El cielo mientras tanto ya zumbaba. Un Black Hawk artillado de la Sedena sobrevolaba el cerro de Santa Ana, aparentemente sin novedad, pero el infierno ya estaba ahí, solo que disfrazado de silencio. Los soldados avanzaban lento y de pronto el monte habló. Primero un disparo seco, luego ráfagas, después un eco salvaje que hizo temblar hasta las piedras. Había comenzado el enfrentamiento. Los sicarios no estaban huyendo, estaban esperando, escondidos entre la vegetación cerrada, en trincheras improvisadas y con francotiradores ocultos en la línea alta.
sabían los caminos, sabían el horario y sabían algo más. El operativo no era contra el narco, era contra el Botox, y él no se iba a dejar capturar. En ese momento los canales de comunicación se saturaron, los radios militares solo repetían una frase: zona, contacto en zona, requiere apoyo aéreo inmediato. Lo que se desató en ese instante fue una coreografía de guerra. El helicóptero descendió hasta tocar casi la línea del bosque, las ráfagas artilladas iluminaron el cerro y por primera vez en años los habitantes escucharon el sonido más temido, el del Estado, recuperando el control. Pero la primera anomalía no fue el fuego, fue lo que vieron los drones segundos antes de atacar. Desde el aire detectaron movimientos en las cañadas, pero no era gente corriendo, eran grupos formados, organizados, equipados. El cerro no era un escondite, era un campamento táctico. Y eso lo cambió todo porque ya no estaban cazando a una persona, estaban entrando en territorio enemigo. El nivel de coordinación de los sicarios no era improvisado. Utilizaban claves, usaban radios y lo más preocupante, sabían los puntos ciegos del operativo, como quien los avisó desde cuando sabían que venían por ellos. Esa fue la primera grieta, la señal clara de que dentro del infierno había ojos mirando desde adentro, y cuando los soldados se dieron cuenta ya era demasiado tarde porque el Botox no había huido, no había escapado, o sea, estaba ahí en algún punto de ese cerro esperando, y lo que vendría a continuación superaría cualquier previsión táctica. En la línea de fuego no hay espacio para el miedo, solo para sobrevivir. El primer impacto fue contra un vehículo militar. Un proyectil atravesó la carrocería como si fuera cartón. El conductor, un joven de apenas 22 años, apenas alcanzó a gritar: contacto izquierdo al suelo, y ahí se rompió el silencio. El cerro escupió fuego. Desde al menos 3 puntos distintos, los sicarios abrieron fuego con armas largas, A-47, Drickins, incluso lanzagranadas, hechizos. El infierno se había desatado. Los árboles comenzaron a arder. El aire olía a pólvora, pino y sudor, y en medio del caos un sonido metálico y profundo. El helicóptero artillado comenzó a disparar desde el aire. El operador visualizó las siluetas moviéndose entre la maleza. No disparaba a ciegas, disparaba con precisión quirúrgica. Una ráfaga, 2 silencio, y luego otra explosión que levantó polvos, ramas y gritos. En tierra, los soldados avanzaban cuerpo a cuerpo. Cada metro ganado costaba sudor, sangre y lágrimas contenidas. No se escuchaban órdenes, solo respiraciones agitadas y el estallido de los proyectiles. Un comandante gritó: formación cruzada, flanco derecho cubre a fuego. Pero el enemigo no era improvisado, no era un grupo de delincuentes comunes. Era una célula entrenada, atrincherada, armada con tecnología de comunicación táctica y cobertura total del terreno. Sabían qué hacían y sobre todo sabían contra quién peleaban, porque esta no era una emboscada casual, era una defensa estratégica. Los estamos esperando, se leyó después en un celular incautado una frase escrita a las 6:52 de la mañana, 8 minutos antes del ataque. Alguien los había alertado desde adentro. El cerro, que parecía vacío desde el aire, estaba minado con emboscadas en forma de V. Los sicarios sabían dónde disparar, sabían cuánto resistir y sabían cómo dispersarse. En un punto del combate, un dron militar captó algo inquietante: una camioneta con placas falsas escondida bajo una lona verde. Dentro, varios contenedores de gasolina, radios de largo alcance y cajas con siglas: CJNHE. No era solo el Botox, el grupo Jalisco Nueva Generación también estaba ahí. La alianza entre los blancos de Troya y el CJNG no era nueva, pero lo que se revelaba ahora era una nueva estructura de defensa ilegal, un cerro convertido en fortaleza. Y mientras las balas seguían cruzando el aire, algo cambió. El helicóptero descendió. No era una retirada, era una maniobra de cobertura para extraer a un herido. Un soldado cayó. Impacto en el muslo, sangre espesa sobre la tierra húmeda. Sus compañeros lo arrastraron entre gritos y él, antes de desmayarse, alcanzó a decir: no me dejen aquí, él está cerca, el Botox está cerca. Esa frase congeló al escuadrón, porque si estaba ahí, podía estar en cualquier parte. ¿En qué momento se volvió invisible? ¿Dónde se escondía el individuo más buscado de la región? Y lo que ocurrió minutos después puso al operativo al borde del colapso,
No son soldados, no son cifras, son hijos, padres, hermanos que hoy están sangrando por nosotros. Soldado Diego Ruiz Sánchez, 23 años, originario de Zitácuaros, el mayor de 3 hermanos, hijo de una enfermera jubilada. Soñaba con comprarle una casa a su madre este mismo diciembre, pero hoy su sangre está en el cerro. Una bala le atravesó el muslo izquierdo. Su grito aún retumba entre las cañadas. Bernardo Bravo Manríquez, 56 años de presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Era conocido por todos como el hombre que nunca pagó cuota, defendía a los productores con dignidad, sin armas, solo con palabras. El 19 de octubre fue citado a una supuesta reunión. Lo golpearon, le causaron daño grave y lo abandonaron como si fuera basura. Su pérdida es la razón por la que hoy se combate en Santa Ana. Lupita Hernández, 10 años, estudiante de cuarto de primaria, esa mañana vestida con su uniforme de falda gris y blusa blanca, iba a la escuela cuando escuchó los helicópteros. Su madre la jaló del brazo y la metió bajo la cama. Lupita lloraba en silencio, cubriéndose los oídos. Otra vez, mamá, otra vez, como cuando algo malo pasó en la tiendita. Su infancia se está pudriendo entre ráfagas y no es la única. En cada casa de Santa Ana hay alguien que no duerme bien desde hace meses. En cada familia hay una historia como la de Diego, como la de Bernardo, como la de Lupita, porque cuando la guerra llega no pregunta edades, ni cargos, ni uniformes. Y eso lo sabe Harf. Por eso, cuando le preguntaron por qué arriesgar soldados por una zona olvidada, su respuesta fue contundente, porque cada vida en Michoacán vale lo mismo que una en la capital y nadie más se va a sufrir por estar en el lugar equivocado. Pero lo que se descubrió entre la maleza durante el avance del escuadrón revelaría que todo era más grande de lo pensado. No es un grupo, son 4 y todos están peleando por el mismo infierno. Santana Amatlán, Buenavista Apatzingán no son solo puntos geográficos, son nodos de una red ilegal más compleja de lo que nadie quiere admitir. La zona conocida como el corazón de la Tierra Caliente es hoy uno de los territorios más disputados del país y no por casualidad. Es una zona de producción, de paso, de cobro y sobre todo de silencio. Aquí no hay autoridad civil que resista. Aquí manda quien tiene más balas. Los actores, el grupo Jalisco Nueva Generación, avanzan con armamento pesado, tecnología táctica y una lógica de expansión total. Su apuesta, controlar los accesos, los ranchos limoneros y los caminos rurales. Los Viagras, remanentes locales con conocimiento profundo del terreno, practican extorsión directa y brutal. Se mueven con protección política y redes familiares. Son traicioneros, pero no improvisados. Los caballeros templarios, aunque debilitados, aún conservan presencia simbólica en zonas específicas, especializados en intimidación social y alianzas a corto plazo. En esta región actúan como mercenarios, rentan sicarios, venden información. Los Blancos de Troya, liderados por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, y aquí está la clave. Santa Ana Amatlán es su santuario. No solo manda, sino que extorsiona, causa daño, controla, y lo más grave es quien tomó acción contra Bernardo Bravo para enviar un mensaje a todos los productores. Esta estructura no es espontánea, tiene reglas, tiene rutas y tiene algo más. Un acuerdo tácito entre ciertos grupos para compartir el territorio, siempre y cuando no se metan con el Botox. Según Inteligencia Federal, los días previos al operativo hubo movimiento inusual de recursos, compra masiva de radios, distribución de gasolina, llegada de hombres con acento de fuera. Una fuente confidencial asegura que el cerro se preparó como un campo de guerra. Tenían puntos de vigilancia en lo alto, túneles de escape entre cañadas y zonas de abastecimiento en casas vacías. El objetivo resistir, no dejar entrar al Estado, proteger al rostro que manda el Botox. Pero el incidente contra Bernardo cambió la ecuación porque Bernardo no era cualquiera. Era un líder civil, un productor que se negó a pagar extorsión, un símbolo de dignidad en una tierra que ya no sabía lo que eso significaba. Y ese crimen desató la respuesta. El Plan Michoacán no se escribió por escribir. Fue elaborado tras el incidente contra Bernardo como respuesta directa a una cadena de impunidad. Y dentro del plan
El operativo Paricutín tenía una orden secreta: desmantelar por completo el bastión del Botox. Y en ese bastión lo que encontraron no era solo una persona, era un laboratorio de control ilegal. No era solo un operativo contra una persona, era una carrera contra el tiempo, porque el Botox ya se estaba yendo. A las 8:43 de la mañana, un dron de reconocimiento detectó algo que no cuadraba. Entre la maleza al sur del cerro, un grupo de hombres armados se desplazaba con rapidez hacia una zona abierta, no en formación de combate, sino cargando algo, una caja negra metálica sellada con cinta roja. A los pocos minutos, otra imagen congeló la sangre de los analistas. Un vehículo tipo SUV con placas alteradas y protección blindada estaba descendiendo por una brecha no registrada en ningún mapa, y quien iba adentro, según lectura facial térmica y contraste de silueta, coincidía con la complexión, altura y patrones de movimiento de César Alejandro Sepúlveda Arellano. El Botox estaba escapando, no lo hacía solo, lo escoltaban al menos 5 hombres, llevaban mochilas tácticas, radios abiertos y un detalle más: una caja fuerte portátil. Dentro de esa caja, según informaron más tarde los agentes de inteligencia, iban documentos originales, rutas de cobro, listas de productores marcados y evidencia sensible, no solo del grupo. Ahí adentro hay algo más que nombres, hay vínculos, hay pactos. Susurró un mando federal visiblemente alterado. El helicóptero intentó interceptar el convoy, pero al acercarse un lanzacohetes portátil fue disparado desde una trinchera lateral. La aeronave tuvo que elevarse de emergencia. Fue ahí cuando los soldados descubrieron la verdad. El Botox no solo estaba escapando, estaba protegido, y no por sus sicarios, sino por información. Minutos después, al asegurar uno de los escondites del grupo, encontraron una laptop semidestruida con archivos encriptados y claves alfanuméricas que solo un sistema institucional podría generar. Los peritos forenses recuperaron un fragmento antes de que se autodestruyera. Zona B, contacto L5, respaldo institucional, confirmado, respaldo institucional. ¿Quién dentro del Estado estaba protegiendo a este hombre? La revelación estalló como bomba silenciosa en la base operativa, Harfado de inmediato, y su respuesta fue tan corta como brutal: cambio de protocolo, vamos por él. Nadie más sale de ese cerro, porque ahora no solo enfrentaban a una persona, ahora enfrentaban a un sistema que lo protegía. El enemigo ya no era solo externo, también era interno. Y si eso se confirmaba, el operativo en Michoacán sería apenas el primer capítulo, porque la verdadera guerra podía estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Si alguien dentro del Estado protege al crimen, lo vamos a encontrar y lo vamos a exhibir. Eran las 9:56 de la mañana cuando el helicóptero táctico aterrizó en el punto de mando avanzado. Bajó un hombre con chaleco blindado, lentes oscuros y un expediente en la mano. No traía escoltas visibles. No dio órdenes gritando, solo pidió una silla, un radio y una conexión directa con Ciudad de México. Era Omar García Harfuch. Había llegado el momento de cortar las máscaras y él sabía exactamente por dónde empezar. En menos de 15 minutos reconfiguró la operación. Autorizó drones nocturnos, inspección de dispositivos, lectura biométrica de detenidos y rastreo en tiempo real de todas las rutas de escape. Y luego lo dijo en voz alta frente a todos los mandos reunidos: ya no estamos en un operativo, estamos en una purga. Vamos a desmantelar esto desde la raíz y no vamos a ceder ni un metro más. La frase se convirtió en protocolo. Mientras las tropas seguían avanzando en la sierra, Arfo pidió acceso a todas las líneas de comunicación estatales activas esa mañana. Solicitó que se revisaran llamadas, mensajes, transmisiones de radio civil y conexiones satelitales. El objetivo era, claro, descubrir quién avisó a el BX que el Estado venía por él. Y no solo eso, también activó una operación paralela en Apatzingán, un cerco financiero, cuentas congeladas, empresas fachadas, intervenidas, rastreo de pagos entre productores de limón y supuestos representantes de seguridad local.
porque la guerra ya no solo estaba en el monte, estaba en los despachos. En una reunión privada, Harfuch fue directo con su equipo. El mensaje es claro, vamos contra el narco, pero también contra quienes se visten de Estado para protegerlo. Esa misma mañana se giraron 3 órdenes de investigación interna, una dirigida a mandos locales, otra a operadores estatales en Buenavista y la tercera a una figura que por ahora permanece sin nombre pero no sin rostro. Mientras tanto, en tierra el avance continuaba. Cada metro ganado era una señal. El Estado no va a retroceder. Harf supervisó los informes tácticos uno por uno, ordenó operaciones quirúrgicas, detenciones específicas y recuperación de evidencia digital. Y entre frase y frase soltó una más que no dejó dudas. Hoy les demostramos que el territorio ya no es de ustedes. Hoy el Estado responde con toda su fuerza, pero lo que uno de los peritos halló en el fondo de una cueva no solo confirmaría la traición, la haría imposible de ocultar. El fuego bajó del cerro, pero el miedo siguió en las calles. La operación en Santa Ana terminó a las 11:20 de la mañana, no con aplausos, sino con cuerpos en el suelo, armas aseguradas y rostros cubiertos de polvo y rabia. Se incautaron más de 48 armas largas, chalecos tácticos con insignias del CJNG y una caja fuerte con más de 300. 000 pesos en efectivo y lo más delicado, una libreta con iniciales, fechas y pagos registrados como convenio estatal. Ese hallazgo reventó el gabinete de seguridad local. Esa misma tarde, 2 funcionarios de seguridad en Buenavista, Tomatlán, fueron separados de su cargo sin explicación pública. Uno de ellos era el encargado de las cámaras del C2, el otro el director de policía municipal. Mientras tanto, el Botox seguía sin aparecer, pero sus redes comenzaban a colapsar. Uno de sus escoltas fue detenido en Apatzingán al intentar abordar un autobús disfrazado de trabajador agrícola. Llevaba consigo una memoria USB. En ella fotos de armas, conversaciones encriptadas y una lista de productores con marcas rojas. El mensaje era claro: quien no pagaba sufría consecuencias como Bernardo. Como otros 5 nombres encontrados en esa lista, todos que sufrieron incidentes graves en los últimos 8 meses, el efecto dominó se desató en redes sociales. Videos del operativo del helicóptero disparando de los pobladores escondidos bajo camas comenzaron a circular por TikTok, Facebook y grupos de WhatsApp. Pero también se filtró algo más. Una foto tomada desde adentro del operativo mostraba una caja negra abierta con papeles oficiales del ayuntamiento. Firmas, sellos verdaderos. La pregunta estalló en la opinión pública: ¿quién está del lado del crimen? Y en las calles, las consecuencias fueron inmediatas. Escuelas suspendieron clases por tiempo indefinido, los comercios cerraron con carteles que decían "por seguridad de nuestros empleados", y en las clínicas aumentaron los casos de crisis nerviosas en niños y adultos mayores. El miedo mutó de las balas al silencio. Mientras tanto, en los pasillos de gobierno el caso escaló a nivel nacional. La Fiscalía General de la República pidió copia certificada de todos los documentos encontrados y la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a rastrear movimientos inusuales en cuentas de funcionarios locales. Pero no todo fue retroceso. La gente por primera vez en años comenzó a hablar. Productores anónimos enviaron mensajes a través de canales cifrados. Un testimonio decía: ahora sí hay esperanza, pero solo si Harf se queda. Y aunque aún falta justicia, el mito de que el Botox era intocable comenzó a romperse, pero esa ruptura iba a tener una respuesta y lo que ocurriría en las siguientes horas haría temblar a todo Michoacán. Lo que pasó en Santa Ana, Matlán, no fue solo un operativo, fue un espejo de lo que somos y de lo que nos duele. Las imágenes del helicóptero disparando sobre el cerro corrieron como fuego digital. En menos de 6 horas, los hashtags, el Botox, Michoacán en llamas, Harfuch sí responde y justicia para Bernardo se convirtieron en tendencia nacional. En televisión los analistas debatían entre cifras, protocolos y zonas de influencia en redes. La gente hablaba de otra cosa, del miedo, de la traición y de la esperanza. ¿Cuánto tiempo van a durar esta vez? Preguntaba un usuario en X. ¿Van a capturar al Botox o lo van a dejar escapar como a tantos otros?
escribía otro. Por fin alguien entra de frente. Harf no es discurso, es acción, comentó un productor de Limón con una foto de sus manos llenas de tierra y orgullo, porque más allá del operativo, del fuego cruzado y del polvo levantado, lo que se rompió esa mañana fue un pacto de impunidad. Por años Michoacán aprendió a sobrevivir callando, a pagar sin chistar, a enterrar a sus muertos sin preguntar por qué, a normalizar lo inaceptable. Pero el incidente contra Bernardo cambió algo. Su pérdida no fue en vano y su historia ahora es símbolo de una resistencia que quiere justicia, no venganza. Y Harf sabe. Por eso, al cierre de la jornada frente a las cámaras y con la tierra, aún temblando detrás, pronunció una frase que ya quedó registrada. Hoy detuvimos una red, pero el verdadero reto comienza cuando nos vamos. No basta con intervenir, hay que quedarnos, hay que resistir con el pueblo. Y luego se volteó sin show, sin espectáculo, como quien sabe que el deber no se grita, se cumple. En Santa Ana Matlán, las madres siguen escondiendo a sus hijos cuando escuchan helicópteros. Los productores siguen temiendo firmar una denuncia y los niños siguen preguntando si ya se fue la guerra, porque en esta tierra la guerra no llega, nunca se ha ido. Y ahora que el Estado tocó su puerta con fuerza, con estrategia, con Harf al frente, la pregunta ya no es si volverá al crimen, la pregunta es otra. ¿Esta vez el Estado se va a quedar